Cápsula 2. Peces de colores. Muy buenas, comunidad de mar. Hoy empezamos con la cápsula 2, la cápsula donde hablaremos sobre los peces de colores. En esta cápsula vas a poder ver algunos de los peces más llamativos de todo el Mediterráneo. ¡Empezamos! El primer pez del que hablaremos hoy es el Thalassoма pau, el pez verde, y en catalán se llama fadrí. Es un pez alargado y tiene muchas coloraciones diferentes. El que lo hace inconfundible, básicamente, es que presenta dimorfismo sexual. El macho es de un color y la hembra de otro. Las hembras tienen unas líneas azules muy características, mientras que los machos tienen coloración verde en todo su dorso y en la cabeza unas tonalidades azules y rojizas. El fadrí o pez verde, cuando es juvenil, tiene una mancha negra en la parte superior del dorso. Son peces muy territoriales, viven en las rocas, aunque cuando te acercas a hacerle una foto, huyen muy rápidamente, pero siempre vuelven al mismo sitio. Aparte, todas las hembras viven juntas en bancos con los juveniles y los machos son muy solitarios. Como curiosidad, las hembras de los peces verde pueden llegar a tener todos los colores del arco iris. La siguiente especie de la que hablaremos hoy es la Coris julis, doncella o juliona en catalán. Es un pez alargado, fusiforme y tiene el morro puntiagudo. Presenta dimorfismo sexual. El macho es de un color más verdoso, así turquesa, y tiene una línea zigzag naranja en medio. Su parte ventral es de color blanca, mientras que la hembra tiene colores más terrosos, marrones, también granates, y tiene una línea lateral de color blanco. La parte ventral suele ser amarilla, a diferencia del macho, que es blanca. Las doncellas viven en las rocas igual que los fadrins. Podemos encontrar muchas más hembras que machos y los machos, cuando vas a hacerle alguna foto, te rehuyen. A continuación os presentamos la Chromis chromis, castañuela en castellano o castañoleta en catalán. Es un pez con el cuerpo ovalado y aplanado lateralmente. Además, se reconoce muy bien porque cuando es adulto es de un color negro intenso, con la cola muy bifurcada, en forma de tijeras, aunque cuando es juvenil le vemos unas líneas de color azul eléctrico alrededor de todo su cuerpo. Las castañuelas viven siempre en grandes bancos cerca de las superficies y las rocas, aunque cuando son juveniles las podemos encontrar en pequeñas cuevas donde se resguardan de sus depredadores. Este es uno de esos peces que vas a distinguir muy fácilmente cuando entres al agua, ya que su coloración negra intensa y su cola muy bifurcada hace que sean inconfundibles. El siguiente pez del que vamos a hablar es Labrus merula, merlo en castellano o tor negra en catalán. Es un pez grande y robusto, con el cuerpo ligeramente alargado. Por lo que hace a sus coloraciones, los podemos encontrar de diferentes colores, de colores más verdosos o marrones, pero la que destaca más es cuando son de color completamente negro, con la parte final de sus aletas de color azul eléctrico y unas manchas azuladas por todo su cuerpo. Es un pez solitario y territorial. Lo encontramos siempre cerca del fondo, entre las rocas, escondiéndose. Seguimos con Symphodus royceali, la planchita o plancheta en catalán. Tiene el cuerpo comprimido lateralmente y ovalado. Las coloraciones de este pez son beige y marrón y se distingue muy bien por las tres bandas oscuras que tiene en su dorso. En época de reproducción tienen coloraciones nupciales. Los machos son de colores más vivos, de colores verdes más brillantes, con manchas anaranjadas, y las hembras tienen tonalidades beige. También es importante destacar en esta especie que en la época de reproducción los machos crean el nido para las hembras. Lo crean con algas encima de las rocas. Lo que hacen las hembras es poner los huevos, los machos los fecundan y los custodian. Para diferenciar bien a la planchita nos tenemos que fijar en las líneas oblicuas que presenta en sus mejillas. Y en los machos reproductores se pueden ver unas manchas al final de su aleta dorsal. Seguimos con otro pez de la misma familia, Symphodus cinca, el tordo. En catalán se llama llavió. Tiene el cuerpo alargado y robusto y el morro tiene unos labios carnosos y prominentes.
Presentan dimorfismo sexual. Los machos en época de reproducción son más llamativos. Estos tienen las aletas pectorales de color amarillo, las demás con unas tonalidades azules, 3 bandas rojas en todo su cuerpo y unas manchitas azules en su cabeza, mientras que las hembras tienen colores más marrones y las 3 bandas oscuras. Además, para distinguirlos bien, tienen 2 manchas, una en la base de la cola y otra en la cara en forma de V o de antifaz. Seguimos con otra especie de la familia de los tordos, Symphodus ocellatus, o tordo de roca. Este es un pez con el cuerpo alargado y comprimido lateralmente, de coloraciones marrones, aunque podemos encontrarnos con algunas hembras de color naranja y algunos machos con coloraciones más azules o rojas. Para diferenciar bien esta especie, tenemos que fijarnos en una mancha multicolor que tienen en la parte posterior del ojo. Como curiosidad, igual que la planchita, estos tordos hacen los nidos en las rocas, cogiendo algas para que las hembras puedan poner los huevos, y así los machos fecundarlos y protegerlos. Para terminar, vamos con la última especie, Symphodus cinereus, bodión en castellano o tamburé en catalán. Como todos los Symphodus, es un pez con el cuerpo alargado y comprimido lateralmente. Por lo que hace a sus colores, lo vemos sobre todo con una coloración grisácea o amarillenta. En época nupcial o reproductiva, podemos encontrar el macho con una mancha negra en la parte de abajo de la aleta caudal y con 3 líneas de color azul en la parte inferior de su ojo. Como curiosidad, estos peces viven en pequeños grupos, aunque a veces los podemos ver agrupados con otras especies de las que hemos hablado anteriormente que son de la misma familia. Hasta aquí la cápsula de hoy. En ella habéis podido conocer todos los peces más coloridos y llamativos del mar Mediterráneo. Si queréis seguir aprendiendo a identificar muchas más especies y a descubrirlas luego cuando vayáis al agua, estaros atentos a las siguientes cápsulas divulgativas que vamos a colgar por aquí. Y suscribiros a nuestro canal. Y seguirnos en redes sociales. ¡Chao!